En el viejo bosque hay una casita, si vas allá te hace asomar y por la ventana en el interior verás muchos perritos con su profesor. Aunque desde el siglo XIX se hablaba de la importancia de la educación como base del progreso y la unidad nacional, en los hechos no se hicieron los esfuerzos suficientes para llevar la educación a muchos millones de habitantes, especialmente a los más pobres, campesinos e indígenas. Después de la guerra revolucionaria, las escuelas estaban no solo desarticuladas, sino sin poder funcionar. Hubo además una guerra que no terminaba especialmente en el occidente de México. En los años 20 se empieza también las rebeliones cristeras, de manera que la tranquilidad educativa no llegaba a las comunidades y a las escuelas. Por otra parte, la alfabetización seguía siendo un desafío. Un 80% de la población no sabía leer y escribir, y emprender una reforma agraria, una transformación social implicaba tener personas alfabetizadas. Incluso Moisés Sáenz decía que México era un país de peones, y los peones no fácilmente se conectan con una reforma agraria. Y por otra parte, en el mundo se estaba dando ya una reforma pedagógica con rumbo a favorecer la educación activa y la educación rural. Entonces, después de la Revolución, México entra a esta dinámica pedagógica de favorecer la educación rural, y muy pertinente para México porque el 75% de su población vivía en el medio rural. Entonces estamos hablando de varios factores que contribuyen a que se coloque la educación rural como prioritaria en los proyectos revolucionarios. Pero quizás el más importante es el que México haya tenido una revolución social y una deuda histórica con los mundos rurales. La lucha de las maestras no fue menos importante ni menos arriesgada que la de sus compañeros. Fueron periodistas, enfermeras, correos y enlace entre los diferentes bandos, voceras de las reformas, fabricantes y contrabandistas de armas, redactoras de programas y proclamas. Otras maestras acompañaron a las tropas al campo de batalla. Enseñaban a leer y escribir a las soldaderas y a sus hijos. Organizaban a los civiles para proporcionar a las tropas ropas y alimento, y promovían actos culturales a su paso. Continuaron acompañando a los campesinos y a los obreros en tareas que rebasaban sus estrictos deberes profesionales. Después de la lucha armada, estuvieron a su lado como consejeros y aliados, guiándolos en la lucha por sus derechos y colaborando en la construcción de una nación más justa. Además de participar en múltiples formas durante la Revolución, las mujeres también participaron en la fundación de la Secretaría de Educación Pública y de las instituciones de salud, y particularmente en los proyectos de Vasconcelos para fundar las casas del pueblo y las misiones culturales. Estuvieron importantes y destacadas intelectuales maestras como Elena Torre, como Eulalia Guzmán, como Palma Guillén, como Gabriela Mistral y muchas otras más que participaban fundando las bibliotecas, haciendo proyectos, haciendo libros y contribuyendo en formas muy destacadas en la construcción del proyecto educativo de este país, y que forman parte de esta historiografía de las mujeres que no debemos olvidar.
Asimismo, podemos encontrar que una gran cantidad de maestras se sumaron a las labores de alfabetización y a las tareas de estos proyectos de educación rural, que eran tareas integrales para fortalecer la vida social de las comunidades. Atendían temas de salud, de agricultura, también de productividad económica, y estas maestras nuevas que promovía la Secretaría de Educación se representaban de otra manera. Es decir, dejaron aquellas faldas largas, el corset, y la Secretaría promovía esta imagen de los años 20, la imagen moderna, de maestras con pelo corto, de maestras que hacían ejercicio, bailaban, cantaban, eran activas, muy diferente al antiguo modelo de mujeres del siglo XIX. Esta era la imagen que promovía la Secretaría de Educación Pública y también el de las maestras campesinas. Desde los informes de los funcionarios como Moisés Sáenz y también de los inspectores escolares, hemos recuperado etnografías de cómo era este mundo escolar en el que participaban las maestras en su vida cotidiana. Es decir, las maestras vivían en la casa del pueblo, acompañaban a la comunidad en diferentes actividades sociales, desde la mañana hasta la noche. Por la mañana alfabetizando a los niños, promoviendo actividades agrícolas, actividades de higiene, cortando el pelo de los niños y de los adultos, atendiendo muchas cuestiones de salud. Y por la tarde trabajaban en la alfabetización de adultos. Recordemos que interesaba alfabetizar adultos porque se necesitaban nuevos ciudadanos para las reformas sociales del nuevo país que se estaba construyendo. Pero por otra parte, podemos encontrar una voluntad del Estado y de la política educativa de favorecer la presencia de las mujeres en la gráfica, en los murales, en la dignificación de la posición de las mujeres. Tras una quimera utópica, decía Carlos Monsiváis, en el marco de una política cultural patriarcal, afirma Mary Kay Vaughan, cientos y hasta miles de mujeres se convirtieron en maestras del campo. En su formación, tuvieron que aprender a hacer labor social y algunas de las tareas del mundo campesino, bajo las indicaciones de la SEP para poder ser agentes de cambio en su labor educativa. Las maestras se sumaban con entusiasmo a la cruzada alfabetizadora y a la fundación de escuelas rurales, pero muy pronto encontraban obstáculos para su desarrollo profesional. Las colocaban como ayudantes de los profesores, las cesaban si se casaban. Representaban la imagen de la mujer moderna que aún no era bienvenida en muchos pueblos, en contextos donde aún no se había pacificado del todo a los pueblos. La precariedad estriba en la escasa formación profesional que tenían las maestras. Se les aceptaba a veces siendo alfabetizadas, es decir, teniendo cuarto grado. Las que les iba mejor habían terminado la primaria, hasta sexto de primaria, y las mejor valoradas, por supuesto, eran las que habían hecho algún año de normal, o las normalistas tituladas eran sumamente reconocidas porque su escasez en primer lugar. Pero las diferencias salariales eran notorias. Hasta antes de 1933, las maestras eran ayudantes de los varones y ganaban salarios menores. Desde 1933, a partir de la ley de escalafón que impulsa Narciso Bassols, ya se establece la igualdad salarial y también se establece el permiso de gravidez para las maestras. En aquel entonces se llamaba el permiso para maestras en cinta, así se llamaba, que es el mismo que tienen hasta la actualidad, que les da 90 días con su salario completo, un permiso totalmente favorable, ¿no? Estaba sucediendo más o menos estos cambios en el magisterio
Leyes similares se dan en Argentina, se dan en Brasil en los años 30 más o menos, igual en México en 1933. En fin, este magisterio presenta desigualdades que podríamos ver en las gráficas, es decir, podemos ver primero que la feminización no estaba en todos los estados, estaba llegando mucho más en primer lugar, hacia el Estado de México, el más feminizado, la Ciudad de México, que era el Distrito Federal, y en los últimos lugares vamos a encontrar menor presencia de maestras en el sureste de México, y podríamos encontrar, por ejemplo, el caso de Oaxaca, ¿no? Donde un magisterio principalmente masculino seguía existiendo en Oaxaca. Es decir, la feminización se da en formas también asimétricas en los estados, dependiendo de varios factores. Es decir, dependía, por ejemplo, de qué tan industrializado estaba el estado, es decir, un referente desde el mercado, cómo existía una división sexual del trabajo hegemónica en la entidad en función del trabajo. Si pensamos también en el desarrollo de una política educativa del Estado y presencia del Estado, la presencia del Estado en el sureste era precaria, al grado que hablaban de que era otro país realmente, y hubo intentos, ¿no? Históricamente de separar a Chiapas y a Centroamérica. Y en ese sentido estamos hablando de otro factor, ¿no? Cómo se encontraba la presencia del Estado en las regiones. Por otra parte está también el conflicto religioso. Hay estados que no querían la educación secular que promovía el Estado, la educación laica, sino que querían mantener el viejo y tradicional sistema educativo en donde eran los párrocos, en donde era el hacendado en la escuela de la hacienda, el que decidía qué se enseñaba, cómo se enseñaba, a quién se enseñaba, y no intervenía el Estado todavía en estas decisiones. Entonces, el proyecto educativo del Estado, estos factores son los que van configurándose de tal manera que facilitan la presencia de las mujeres en un sistema educativo. Pero por otra parte, pues hay avances en la ciencia, en la pedagogía, algunos claramente a favor de la presencia de las mujeres en la educación, diciendo que las mujeres eran muy buenas educadoras, casi por naturaleza las mujeres podrían ser educadoras de los niños. Y esto genera un discurso científico a favor de la presencia de las mujeres, y además es un momento en que hay una política pronatalista que favorece el permiso de gravidez de las maestras y que se pasa del modelo de señorita profesora al modelo de madre profesora. ¿Sí? Estamos hablando de que no fue fácil tampoco llegar a este nuevo modelo de mujer, que se logra pues a medida que hay también más sistema médico, que sería después de los años 40. No obstante, estos son los factores que facilitan la feminización del magisterio mexicano. Desde los expedientes personales de más de 10.000 profesoras se recuperan datos diversos, las experiencias y voces de maestras que en formas inéditas participaban del proyecto de educación rural. A inicios de los años 30, el reto mayor de las maestras era conquistar la igualdad de salarios, los derechos maternales y mantenerse vivas y saludables en un contexto donde la violencia e inseguridad, el machismo, los poderes locales y caciquiles y hasta las epidemias en los pueblos hacían que las maestras fueran empleadas del Estado en condiciones precarias y de subprofesionalización, pues muchas de ellas no completaron los estudios. Francisca Torres, maestra rural federal número 1180, encargada de la escuela del Rancho de los Correa, correspondiente a esta segunda zona. Ante usted, con todo respeto,
Digo que a la fecha vengo adoleciendo de una enfermedad que me fue ocasionada por un asalto del que fui víctima, por parte de una facción de sediciosos, al trasladarme del lugar en el que trabajo a esta población, y la cual enfermedad me impide continuar atendiendo el empleo que desempeño, y por este motivo como por evitar exponerme a otro atropello, así como porque en la ranchería expresada son constantes las alarmas, temiéndose constantemente las fechorías de los rebeldes, por encontrarse el lugar expresado como a una distancia de 9 leguas o más de este lugar, aislado por ende de todo auxilio violento y situado en un lugar muy próximo a la sierra, propicio para toda clase de desmanes de los facciosos. Vengo ante usted suplicándole se sirva a concederme una licencia por el término de un mes, y con goce de medio sueldo, para separarme del empleo de referencia, en el concepto de que si antes de concluir ese plazo me restablezco de salud y concluye la situación anormal en que se encuentra el referido rancho, pasaré desde luego a tomar posesión de mi empleo. Por lo expuesto, a usted suplico se sirva a resolver de conformidad mi petición. Estamos hablando además de maestras fogueadas durante la Revolución, ¿no? Que están acostumbradas a sortear peligros y además hay un contexto de lo que llamaríamos una ola feminista ahora por la lucha por el sufragio de las mujeres, para las mujeres. Entonces estamos hablando de que estas mujeres intelectuales y a otras no tan intelectuales, unas formadas más en la batalla, en el empoderamiento, en la resistencia, en la vida cotidiana, por vivir en una guerra, y otras por la intelectualidad y la lectura y la información de lo que habían logrado las mujeres inglesas, las mujeres norteamericanas, en un mundo que ya se movía la información a nivel mundial. Con valentía y desinterés, apegadas a las causas que benefician al pueblo y las mujeres, lo que entonces se llamaba mística. Decenas de miles alfabetizan y hacen trabajo político entre 1920 y 1940. Son promotoras, activistas de partidos y grupos, y son también mártires de la piedad homicida de las turbas de cristeros y sinarquistas, y las víctimas de un proyecto radical de la década de 1930, muy fallido y declamatorio, la educación socialista, y de un proyecto necesario que la derecha y el clero impiden con fanatismo, la educación sexual. Pero el arrojo de estas profesoras impulsa la secularización educativa, indispensable en la nación, al ser el laicismo la puerta de entrada a la modernidad. La rebelión cristera en diferentes puntos del occidente de México tienen una confrontación militar con el gobierno mexicano y deciden, como una política de Estado, que pacificar con la educación y enviando mujeres. No obstante, era exponerlas a la violencia. Por eso yo pienso que ellas eran realmente intrépidas, porque no solo conquistaban un trabajo por primera vez y se resistían a perder estos trabajos en esas comunidades violentas, eran resilientes, eran mujeres que realmente iban a pacificar y a fundar escuela y a llevar la presencia del Estado a lugares donde no querían la presencia del Estado y menos el proyecto educativo radical que se estaba realizando en ese periodo. Entonces, tendríamos que ver de otra manera a estas mujeres que pacificaron, que abrieron escuela y que muchas perdieron su vida, que fueron violentadas sexualmente en estos lugares en formas realmente terroríficas. Y algunas de ellas en nuestras investigaciones aparece cómo renuncian o utilizan un método de rotación, ¿no? Se mueven de una comunidad a otra con mucha frecuencia y el Estado las vuelve a enviar maestras a estas comunidades. De manera que también pienso que hay una deuda histórica con el magisterio que estaba, especialmente estas maestras, mal pagadas, mal preparadas y que construían escuela con mucha voluntad en condiciones precarias, arriesgadas
y que si tenemos educación y tuvieron escuela, muchas comunidades que nunca habían tenido una escuela, fue gracias al trabajo de estas maestras con las que se feminizó el magisterio de este país. Urgente. Secretario de Educación Pública. Presente. Beatriz Díaz, viuda de Morales, con domicilio en la calle de Nicolás Bravo, número 534 de la ciudad de Morelia, Michoacán. Ante usted, con el debido respeto, expone que el día 16 de junio de 1937 fue asesinada en Santa Rita Tecario, municipio de Tacúmbaro, Michoacán, mi hija, la profesora rural señorita María Salud Morales Díaz, en los momentos en que ejercía su ministerio por un grupo de fascinerosos. Todos estos mártires de la educación rural han caído abatidos en aras de un ideal del régimen actual. Los deudos han recibido en cada caso una indemnización del gobierno de la República. Yo no he tenido de quién valerme para que se tome interés en mi caso. Siempre esperé justicia del gobierno. Las gestiones que he realizado no tan solo ante esta secretaría, sino ante el Partido Revolucionario, no han tenido éxito. Aparte de la espantosa tragedia que ha amargado mi existencia, he tenido que luchar con la pena indecible de vivir de la ayuda de las gentes. Mi avanzada edad me impide trabajar lo suficiente para subsistir. Mi hija fue siempre el sostén de la casa. El señor presidente de la República jamás se ha negado a acordar inmediatamente una indemnización para los deudos de los maestros sacrificados. Usted, señor ministro, siempre ha apoyado las demandas justas de los que se quedan sin cariño y sin medios de vida. Si no fuera por la miseria en que me encuentro, la imposibilidad material para allegarme elementos y poder vivir, y la justicia del derecho que me asiste, no molestaría la ocupada atención de usted. Mas es preciso que aliente con algo a una pobre mujer que lo perdió todo. Respetuosamente, Beatriz Díaz, viuda de Morales. Con copia para la señora Amalia Solórzano de Cárdenas, con la seguridad de obtener su ayuda para la resolución de mi solicitud a la mayor brevedad posible, ofreciéndole mi gratitud. En los estudios históricos que se han hecho sobre la cristiada, es notorio cómo hubo una serie de actos de odio contra las maestras rurales en particular. Es decir, en Colima nosotros encontramos casos claros, ¿no?, de maestras que habían sido objeto de abuso sexual, que les apedreaban sus escuelas, que recibían amenazas de muerte. Y las maestras le comunicaban al inspector: me han amenazado de muerte, uno de los líderes de los rebeldes, porque así les decían, ha pasado a la escuela a amenazarme de muerte. Y pedían ayuda al Estado, pedían ayuda al inspector, y el inspector sistemáticamente decía que no se podía suspender los trabajos educativos, y lo que hacían era cambiarla de escuela y meter a otra maestra nueva a la comunidad, a ver si ahora la comunidad la aceptaba, pero en sentido estricto las exponía, sin ninguna protección, a veces sin la menor información sobre lo que les esperaba. Entonces hay una serie de datos, ¿no?, que muestran el sufrimiento de estas maestras que querían conservar sus empleos porque eran proveedoras, porque no había más empleos, no era un mal empleo en ese momento para ellas, pero también encontramos, ¿no?, que como no tenían mucha preparación, tenían que aceptar irse a los pueblos más distantes y tampoco podían estarse actualizando por estar en esos pueblos tan distantes. Es decir, no estaba completo el proyecto realmente para hacer una feminización incluyente, empoderante, profesionalizante realmente de las mujeres. Entonces, estamos hablando de que hubo unas 200 víctimas entre hombres y mujeres maestros durante la rebelión cristera que fueron asesinados en el contexto de una guerra que diría Jan Meyer, absurda, innecesaria. A partir de las investigaciones, hemos podido entender cómo se dan las configuraciones del proceso de feminización del magisterio. Identificamos elementos que tienen que ver con el mercado, con las políticas de Estado
y de la Iglesia, así como de los discursos científicos, sin dejar de lado a la sociedad civil, a los movimientos feministas y las demandas de las mujeres. En este periodo, la expansión de la feminización tiene que ver con la dinámica que genera el mercado capitalista, que incorporó a las mujeres en el marco de una división del trabajo que las posiciona en términos de desigualdad, característica que se traslada a los procesos de feminización de ciertas profesiones en términos de precariedad. Otro elemento son las políticas de género que asume el Estado para su proyecto de secularizar y modernizar la educación y su interacción con la posición de la Iglesia, que generalmente se oponía a transformar la condición tradicional de las mujeres, pero coincidieron ampliamente en torno a las políticas pronatalistas. La ciencia ocupó un papel importante en este caso para colocar una narrativa pedagógica que naturalizaba la presencia de las mujeres como alumnas y como maestras. Todo ello constituyó la configuración histórica que dio paso a la feminización del magisterio urbano y posteriormente del rural. Durante el cardenismo, efectivamente había un proyecto radical que ha sido muy discutido. Por una parte, hay quienes, debido a lo polémico y a lo polarizante que resultaba este proyecto, le hacen severas críticas, pero también existen los testimonios de maestros que hablan que justamente el modelo de la educación socialista ellos lo convirtieron en una labor socializante comprometida para la transformación de las comunidades. Y también las maestras hablan de este periodo como un periodo de grandes transformaciones para las mujeres que se sumaron a estos ideales de igualdad que llevaba el nuevo modelo de educación rural. La experiencia política que tuvieron las maestras rurales en este periodo es muy importante. Las maestras están participando en organizaciones feministas, comunistas, muy diversas, también en los partidos políticos, en el sindicato. Es decir, hay una tendencia asociacionista muy marcada en este periodo y en todo el mundo, pero también de un Estado corporativo que después neutraliza muchas de las demandas de las mujeres. No obstante, algo que podemos recuperar es la experiencia que tuvieron las maestras para aparecer en el escenario público, lo cual anteriormente les estaba vedado. Y encontramos esa voz propia, esa voz con que se dirigen a la Secretaría, hablando por igual de los agravios que les toca vivir durante su experiencia como maestras rurales, como también de las cosas maravillosas que van construyendo con las comunidades. Y creo que esta historia es la historia de las mujeres de este país, no solo de las maestras rurales. Nos toca a toda la sociedad de cómo se construye un sistema educativo y también cómo se construye una nueva experiencia para las mujeres. Y bueno, para esas maestras va dedicado este documental que queremos que llegue para honrar a todas aquellas maestras de comunidades, maestras indígenas que han construido escuela en las pequeñas comunidades de este país. En el viejo bosque hay una casita, si vas allá ya se asoma y por la ventana en el interior verás muchos perritos con su profesor. Don Pipirulando nos está enseñando, los perritos quieren aprender.
facilidad y todos juntos de